Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director de ELISA Institute. Hoy me acompaña de nuevo Daniel Iriarte, periodista, analista e investigador sobre geopolítica y seguridad global. Daniel ha sido reportero y enviado especial en medio centenar de países del norte de África, Oriente Medio, Asia, así como Europa del Este, cubriendo sucesos, conflictos y guerras en primera persona. Entre sus experiencias destaca cubrir la llamada Primavera Árabe, la crisis kurda, los conflictos del Cáucaso, la emergencia del Estado Islámico o las guerras de Libia y Siria. Ha vivido gran parte de su vida en El Cairo, en Egipto, en Sofía, Bulgaria, Bangkok, Estambul, desde donde trabajaba y se desplazaba al resto de países que cubría. A nivel académico es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Estudios sobre el Terrorismo en la Universidad de La Rioja. Además de todo ello, Daniel es profesor del ELISA Institute en el curso de Prevención y Seguridad en Zonas Hostiles o de Guerra, del curso de experto en Oriente Medio y profesor del máster profesional de Analista de Inteligencia y del máster profesional de Analista Internacional y Geopolítico, ambos con inscripciones abiertas en lisainstitute.com. Daniel, bienvenido, es un placer compartir este espacio contigo. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Y gracias a todos por el interés en esta charla. Antes de empezar la masterclass, no quiero pasar la oportunidad, ya que te tenemos aquí, hacerte algunas preguntas que nos han hecho llegar los alumnos de la actual edición del Máster de Analista de Inteligencia y del Máster de Analista Internacional y Geopolítico. Como todo el mundo sabe, Internet ha transformado el periodismo por completo, ha socializado el acceso a la información y ha convertido en periodistas, entre muchísimas comillas, a cualquier persona con un móvil y con Internet, ¿no? ¿Cuáles crees que son los principales retos profesionales que tienen los periodistas a día de hoy? Bueno, pues a ver, la profesión no pasa por su mejor momento porque tenemos bueno, una situación de descrédito en muchos lugares del mundo que obedece, yo creo, a un fenómeno de polarización política. Es decir, realmente mala prensa, o sea, periódicos de mala calidad, folletines, tabloides, etcétera, han existido siempre, prácticamente desde el momento en el que existe la información escrita, ¿no? Desde la invención de la imprenta, prácticamente, ¿no? Lo que pasa es que siempre ha habido medios de calidad y medios que no lo son. Entonces, el problema es que ahora mismo hay un descrédito incluso de esos medios de calidad que yo creo que es injusto y en muchos casos viene de, pues eso, simplemente la gente a la que no le gusta una determinada línea política pues se ha adoptado la costumbre de decir, bueno, es que esta gente miente, son fake news, etcétera, tal, ¿no? Es un poco el espíritu de los tiempos que corremos. Sin embargo, creo que a la vez estamos en un momento en el que hay tanta desinformación que se está produciendo un poco el efecto contrario, ¿no? Uno de los papeles tradicionales de los grandes medios ha sido el hacer de lo que en inglés se llama gatekeepers, ¿no? Un poco los validadores de la información. Entonces, sí, cuando tú te metes en internet puedes leer cualquier cosa sin que nadie haya hecho un trabajo editorial para validar esa información, pues bueno, creo que en ese sentido hay muchos medios que están volviendo a recuperar ese papel. Claro, el descrito de la profesión también a veces es un poco autoinfligido, ¿no? Porque ha habido un problema enorme con la digitalización, con el no saber cómo monetizar o cómo hacer funcionar un modelo económico nuevo derivado de ofrecer contenidos gratuitos en Internet, etcétera. Y ha habido un deterioro en muchos casos de muchas cabeceras respecto a la información, que se ofrece, la rapidez con la que se ofrece sin que a veces se hayan verificado suficientemente los contenidos, etcétera. O sea, no, obviamente hay una parte muy importante de daño autoinfligido en la profesión, pero bueno, creo que poco a poco se está volviendo a alcanzar un equilibrio. Es decir, y si no se llega a alcanzar, en muchos casos es eso, porque hay quien decide que pues no quiere confiar en estos medios por determinadas razones. Pero medios de calidad siempre los ha habido, ahora mismo los hay, y creo que van a seguir existiendo. Entonces, bueno, estamos en un periodo de reajuste, pero creo que más pronto que tarde vamos a volver a tener bueno, pues cierto equilibrio, ¿no? en esta situación.
La irrupción de la inteligencia artificial, que es el gran tema de moda, aparte de la guerra Rusia-Ucrania, estamos continuamente siendo impactados, ¿no?, por cómo esta tecnología va a transformarlo todo, entre ellos, pues, muchas profesiones, ¿no? Parece, o podría parecer, que la inteligencia artificial sería el siguiente gran cisne negro para la profesión del periodismo, después de Internet. De momento, los algoritmos no tienen en cuenta la actualidad. Será difícil que puedan llegar a tratar la actualidad al igual que lo hace un periodista, pero seguramente es cuestión de meses o de pocos años que sean capaces de, conectados con ruedas de prensa o con notas de prensa o con cámaras, o que puedan ser capaces de sintetizar la actualidad como lo haríamos un periodista o una persona que esté tratando de interpretar o analizar esos hechos y describiéndolos de forma lo más objetiva y aséptica posible, ¿no? ¿Crees que la inteligencia artificial es el último aviso para que los periodistas que quieran mantener su trabajo o buenas condiciones laborales traten de evolucionar profesionalmente a analistas especializados en aquel ámbito que más les interese, ya sea analistas internacionales, analistas políticos, analistas económicos, analistas internacionales? ¿Crees que el contexto, las innovaciones tecnológicas, la inteligencia artificial es un, digamos, un motivo de preocupación tal como para tratar de transformar la profesión del periodismo y aportar más valor añadido a los lectores? A ver, creo que aquí hablamos de dos cosas diferentes. Creo que la cuestión del análisis de inteligencia, por ejemplo, puede ser un nicho muy bueno para gente que viene del periodismo, etcétera, pero no por la inteligencia artificial de la cual voy a hablar ahora, porque creo que la inteligencia artificial es una amenaza igualmente para los analistas y para los periodistas. Lo que pasa es que creo que en ambas profesiones lo que va a salvar la profesión, o sea, desde luego hay ahora mismo una irrupción de un factor nuevo que se llama inteligencia artificial, que es increíble cómo redacta, cómo sintetiza información, cómo la recopila, etcétera. Pero hay cosas que la inteligencia artificial no va a poder hacer en ninguna de las profesiones. Es decir, una inteligencia artificial puede ser una redactora excelente, pero nunca va a ser una reportera. O sea, no puede ir a un lugar en el que sucede una cosa a preguntarle a la gente, oiga, ¿qué ha ocurrido aquí? Si una persona, por ejemplo, desea dar a conocer, denunciar, hacer una filtración interesada, etcétera, no se va a reunir con una inteligencia artificial. Eso lo va a hacer con una persona humana en la que confíe, ¿no? Y eso vale lo mismo también para el periodismo y para la inteligencia artificial. Es decir, ahora mismo, obviamente la profesión va a cambiar muchísimo y es algo a lo que los recién llegados o incluso, bueno, los veteranos vamos a tener que adaptarnos, pero todavía jugamos con ventaja en algunos sectores. Es decir, dentro de nada vamos a tener reporteros robots que van a ser soldados, ¿no? O sea, es más pronto que tarde. Pero no veo yo a robots haciendo trabajo de reporterismo, ¿no? Por lo menos hasta dentro de mucho tiempo, hasta que los robots sean parte de del entorno, hasta unos niveles en el que, bueno, pues un refugiado acceda a contarle su historia a un robot en lugar de una persona que le está ofreciendo una empatía y una reacción humana, ¿no? Y con el análisis de inteligencia pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Probablemente las inteligencias artificiales van a ser capaces de desarrollar modelos analíticos pues muy ventajosos respecto a un analista humano, pero siempre va a haber cosas que un robot no va a poder hacer, ni una inteligencia pues artificial, vamos. Con lo cual, creo que al menos durante un par de décadas va a haber un nicho para los humanos en esta profesión. Después ya veremos, pero a ver cómo evoluciona la cosa. Siempre va a haber, al final siempre se ha dicho, ¿no? La tecnología obviamente crea una disrupción, crea un nuevo sistema, pero también crea nuevas oportunidades, crea nuevas profesiones. Entonces, bueno, creo que manteniendo un poco la capacidad de adaptación, todavía hay espacio para nosotros, los humanos. En efecto, dentro del periodismo hay muchos tipos de periodistas. Probablemente el más amenazado de la inteligencia artificial sea el periodista que se dedica a hacer SEO, ¿no? El que hace blogs y páginas web para atraer a los buscadores, ¿no? Eso es probable que lo haga mejor
una inteligencia artificial, pero todo ese trabajo de reportero, de calle, de fuentes o incluso de integrar la información, mucha de ella que no está en Internet, sino que se obtiene a través de otros canales cerrados, eso difícilmente la inteligencia artificial va a poder meterse, como comenta Daniel, en ese sentido. Incluso yo desde el punto de vista de inteligencia lo veo como una oportunidad, ¿no? Que se puede ayudar a sistematizar ciertos procesos de obtención, de análisis, de integración, incluso tener ciertas propuestas para redactar sobre las que luego apoyarse para ganar tiempo o ganar en objetividad o ganar en concreción o en síntesis y aportar más valor, en definitiva, ya sea a la audiencia en general, el periodista, o al consumidor de inteligencia en el caso del analista de inteligencia. O sea que coincido plenamente. Por ir avanzando un poco, en tu opinión, ahora comentaremos los paralelismos y analogías que pueden darse entre el periodismo y el analista internacional o el analista de inteligencia, que tiene bastantes solapes a nivel de forma de trabajar. Pero, ¿qué diferencias dirías que existen entre un periodista que escribe sobre asuntos internacionales y un analista internacional como tal? ¿Cuál es esa frontera? Porque tú eres las dos a la vez. Entonces, cuando estás con un gorro de periodista escribiendo sobre temas internacionales o cuando estás más con el gorro de analista internacional, ¿hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo? La base del trabajo se parece muchísimo, es prácticamente la misma, ¿no? Es decir, es el tratar de dar un poco de sentido a aquello, a esa información con la que tú estás trabajando para sacar unas conclusiones. La diferencia estaría, si acaso, en el tipo de producto que elaboramos y en ese sentido, a partir del producto viene también el sesgo, por así llamarlo, ¿no? Los periodistas tendemos a tener un poco más de sesgo narrativo, en el sentido de que, bueno, en el mundo de hoy, los medios de comunicación, los medios informativos también tienen que tener un punto de entretenimiento. Entonces, de alguna manera siempre tiene que haber, lo que estés contando tiene que tener un sentido narrativo, una historia con un principio, un final, etcétera. Mientras que a veces el producto de análisis de inteligencia, si estamos hablando, por ejemplo, de un conflicto o de una situación, habrá algunas partes que sean eminentemente, también serán narrativas, pero habrá otras a las que todavía no les hemos podido dar sentido. Por ejemplo, se está produciendo una campaña de atentados en determinado... Estamos trabajando, por ejemplo, para una empresa con intereses en determinado país, un país en conflicto, y entonces de repente hay pues, una serie de atentados o elementos a los que todavía pues, no podemos encontrar una explicación, ¿no? Sin embargo, como analistas quizás sí que debemos reseñarlo en el boletín, etcétera. Estoy poniendo un ejemplo pues, muy traído por los pelos, pero bueno, por así decirlo, ¿no? El periodista al final siempre le tiene que tratar de encontrar un hilo explicativo a lo que vas a decir, porque si no, no tienes historia. Siempre, los periodistas siempre hablamos de, tengo un historión, ¿no? A veces es información política pura y dura, pero bueno, siempre nos referimos a eso en términos de historia, cosa que no sucede tanto en la parte del análisis de inteligencia. Tampoco hay que ser maximalistas en esto, porque muchas veces la parte del análisis también tiene que tener, pues bueno, tiene que ser una historia con sentido. Tiene que haber una narrativa detrás, una manera de alguna manera de interpretar todo lo que está sucediendo de una manera que sea lo más parecida posible a la realidad, ¿no? Siempre hablamos de reducir incertidumbre. Y entonces en esa reducción, para que sea inteligible, pues obviamente tiene que tener sentido, tiene que haber un elemento de historia, pero no es tan marcado como en el periodismo, donde es, vamos, absolutamente obligatorio y prácticamente una de las líneas directrices de lo que te vas a plantear. Y en ese sentido, a veces pecamos los periodistas de querer tirar siempre por lo novedoso, ¿no? Mientras que lo noticioso tiene que ser, vamos, algo que no hayamos contado antes. Cuando a veces en inteligencia vamos a lo importante. A lo mejor no es tanto lo que es lo último que acaba de pasar, sino a algo, mira, es que el núcleo de la historia es esto, no importa que haya habido un coche bomba, o sea, aquí el núcleo de la historia es que hay una organización muy poderosa, un movimiento, etcétera, que es a lo que tenemos que prestar atención. El coche bomba es anecdótico, ¿no? Mientras que a lo mejor para un periodista acaba de pasar la bomba, tal, y hay que ir a entrevistar a los supervivientes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso podría ser un poco la
el mejor ejemplo que se me ocurre para plantear un poco las diferencias entre estas dos cosas. Pero desde luego la base del trabajo, el material con el que trabajamos y las técnicas son básicamente las mismas. Algunos alumnos del máster se sorprenden cuando ven en las ofertas de trabajo que hacemos llegar cada semana a través de los foros, cuando en esas ofertas de trabajo las empresas o las instituciones para puestos de analista de inteligencia o de analista internacional priman o valoran positivamente tener la licenciatura de periodismo o incluso la de psicología, ¿no? Porque a priori pues les parece contraintuitivo, ¿no? Que eso sea positivo para un analista de inteligencia. Y lejos de eso, existen muchos paralelismos entre estas dos disciplinas o profesiones. Como la audiencia está, muchos son alumnos del máster familiarizada con el concepto de ciclo de inteligencia, por poner algunos ejemplos, porque creo que puede servir y motivar a algunos periodistas a meterse aún más en el mundo de la inteligencia, básicamente es un ciclo de un proceso de trabajo, digamos, de un diagrama de flujo en el que se empieza por la dirección. En este caso, el analista de inteligencia lo que hace es desgranar la pregunta o requerimiento por parte de los jefes para ayudarles a tomar una decisión, ¿no? El periodista, en cambio, trata de inferir, como decía Daniel, aquello que puede ser más noticiable, pensando en ese storytelling, en esa historia, para que encaje en su audiencia, haciéndolo entretenido y fácil de leer o de consumir, ¿no? Por lo que hay cierta analogía. En la fase de obtención, los analistas de inteligencia trabajan todo tipo de fuentes, humanas, abiertas, en ocasiones pues de forma muy profunda y especializada, utilizando software, dependiendo del tipo de analista o de organización. Los periodistas, más de lo mismo, quizás de forma sin software y sin tanta metodología específica, pero utilizan fuentes humanas, que se llama UMINT en inteligencia, o fuentes abiertas, que se llama OSINT en inteligencia, entre otros canales. Es su día a día, es vuestro día a día, ¿no? A la hora de contrastar la información, probablemente los periodistas tengan mucha más experiencia y valía por saber triangular fuentes, por saber ponderar la fiabilidad de cada una de las fuentes, poder inferir la credibilidad de la información que disponen, como ahora nos explicará Daniel en esta masterclass, y es otra de las analogías que tienen estas profesiones. Ya en la fase de análisis, por ejemplo, los analistas, en mi opinión, es probable que destaquen más y aporten más valor añadido porque disponen de cientos de técnicas y métodos estructurados y no estructurados de análisis de inteligencia para poder ser más objetivos, para poder ser más asépticos, para poder ser más coherentes y consistentes entre la petición inicial, la información obtenida, las conclusiones o producto final, ¿no? Y eso, pues las técnicas y métodos ayudan sobremanera. Y los periodistas también llevan a cabo análisis y metodologías, pero quizás no tan profundas. Y por último, la fase de redacción o difusión. Una vez ya llegamos a las conclusiones, el periodista se supone que lo que hace es satisfacer las necesidades de su audiencia o del medio en el que trabaja, y es eminentemente público lo que hace, aunque cada vez está siendo más privado y más cerrado con todos el movimiento a métodos de suscripción, ¿no? De que los medios están implementando. Y el analista de inteligencia, en cambio, pues se centra más en que su organización, su institución o su cliente pues tenga la información, y suele ser confidencial, suele ser secreta, porque ha costado mucho producirla y obtenerla. En tu opinión, Daniel, ¿qué crees que deberían aprender los periodistas de los analistas de inteligencia y viceversa para hacer mejor su trabajo? Bueno, creo que la ventaja que pueden tener los analistas de inteligencia, por ejemplo, respecto a los periodistas, que es algo que estos podrían aprender, es a ser más, bueno, no quiero decir rigurosos, porque hay periodistas súper rigurosos, pero sí metódicos, ¿no? De alguna manera a veces nos pasa, ¿no? Como tenemos el sesgo narrativo del que hablaba antes, pues a veces un poco buscando lo novedoso te olvidas de la tendencia de fondo, etcétera, ¿no? Y eso es algo que difícilmente le va a pasar a un analista de inteligencia que dice, vale, es que esta noticia la he visto 5 veces, pero sé que es importante, la voy a seguir reseñando porque obviamente me está dando una tendencia, etcétera. Mientras que un periodista a veces, a la hora de buscar un poco lo que, pues eso, como tú has dicho, ¿no? El de vernos a nuestra audiencia,
el componente de alguna manera de infoentretenimiento, pues quizá eso lo obviamos, ¿no? Y al revés, la ventaja que suelen tener los periodistas es que suelen ser mejor comunicando, ¿no? En el ciclo de inteligencia siempre se dice, ¿no?, que un informe, o sea, una información, por buena que sea, por bien hecho que esté el análisis, si no consigue llegar a su destinatario, es como si no hubiera nada, ¿no?, en el trabajo. De hecho, los analistas que más suelen destacar a veces no son los mejores dentro de las empresas, no son los que mejores análisis realizan, sino los que tienen mayor capacidad de hacer llegar sus análisis a donde tienen que llegar, ¿no? Al final, entonces en ese sentido, bueno, son dos profesiones que pueden aprender mucho la una de la otra y puede haber sinergias ahí muy, muy interesantes. Como sabéis, esta masterclass se realiza en el contexto de los másteres profesionales de inteligencia y de análisis internacional y geopolítico. Informaros que Daniel, al igual que otros expertos en la materia, participa como profesor en estos másteres. Aquellos que queráis más información de ambos másteres, ahora pasaremos unos enlaces a través del chat. Solo destacar que esta es la última semana para inscribirse al máster profesional de analista internacional y geopolítico. Recordaros que es 100% online, 9 meses de duración, doble titulación universitaria, que todos los profesores son profesionales en activo en la materia. En caso de que os interese este máster, si os interesa inscribiros, haced clic en ese enlace y reservar cita, porque es necesario para hacer una entrevista por videoconferencia para poder ser admitidos en el máster. Y después de la publicidad pasamos a la masterclass, que es lo que nos ocupa. Esta masterclass se titula ¿Quién saboteó el Nord Stream? El objetivo es mostrar de forma aplicada una de las metodologías de análisis de fuentes que se enseñan en estos dos másteres, que es la que nos explicará y enseñará Daniel. El sabotaje del Nord Stream es uno de los hechos geopolíticos más enigmáticos de los últimos meses y tiempos. Las consecuencias de que haya podido ser Rusia, Estados Unidos, Ucrania u otro actor pueden ser determinantes en el transcurso de la guerra, y también de los equilibrios de legitimidad y alianzas entre los diferentes bloques. Por y para ello hemos organizado esta masterclass con Daniel, que lleva analizando este tema durante mucho tiempo, para capacitar a la audiencia en que pueda llevar a cabo sus propios análisis con la información que Daniel ha podido ir recabando durante todo este tiempo, y que cada uno pues, pueda sacar sus conclusiones. Si quieres ir compartiendo pantalla, Daniel. Muy bien. Mientras tanto, ¿La veis? Sí. De acuerdo, voy a ponerla en pantalla completa. Vale. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, que la escriba por el botón de preguntas, que al finalizar la ponencia se las formularemos a Daniel. Todo tuyo, Daniel. Muy bien. Bueno, antes que nada quiero hacer un pequeño spoiler, que es dejar claro que, bueno, no vamos a llegar a concluir quién saboteó el Nord Stream. O sea, no quiero que las expectativas estén demasiado infladas en esta masterclass, y de hecho si alguien espera una conclusión clara, pues bueno, no la va a encontrar aquí. Entonces, bueno, para que no perdáis el tiempo aquellos que os podáis haber venido con este título, ¿no?, que hemos puesto un poco pues, tan llamativo. Lo que sí vamos a hacer es, bueno, en el máster de análisis de inteligencia utilizamos cierta metodología a la hora de abordar pues, fuentes periodísticas, información que aparece en prensa, porque muchas veces es una duda general, ¿no?, de mucha gente, ¿cómo me puedo fiar de si lo que estoy leyendo es verdad o no? Entonces, a veces no se puede, pero sí hay una manera de reducir un poco la incertidumbre, ¿no?, ante lo que leemos, de evaluar cuál es el grado de fiabilidad de lo que estamos leyendo. Entonces, en función de una serie de informaciones que han aparecido durante los últimos 2 meses referidos al atentado del Nord Stream 2, vamos a aplicar esta metodología que hemos utilizado. Bueno, yo ya la llevo utilizando durante años en mi vida profesional. La estamos enseñando en el máster y en general consideramos que es eficaz, hasta cierto punto al menos, ¿no? Como siempre va a haber un cierto grado de especulación, de cosas que no vamos a poder llegar a saber,
pero sí podemos desarrollar algunas técnicas para, pues por lo menos que nosotros nos podamos hacer una cierta composición del lugar sobre si lo que estamos leyendo, qué grado de verosimilitud tiene, si es fiable o no. No tengo tiempo de describir la metodología en detalle, porque además, bueno, si no, no tendríamos máster. Pero sí que voy a explicar un poco la idea central de esa metodología, que es tener presente que desde el momento en el que se produce un hecho hasta que a nosotros nos llega reportado por fuentes periodísticas, se pueden producir numerosas distorsiones. Esa distorsión puede partir desde que la persona que reporta el incidente no tenga la capacidad de comprender realmente lo que ha sucedido, hasta que haya un proceso de intoxicación de ese periodista, que el periodista publique cierta información por intereses concretos de su medio de comunicación, de un partido político, etc. O bueno, pues al final en todo proceso de comunicación humana, como en todo sistema humano, pues puede haber errores, ¿no? Entonces nosotros lo que nos toca es aportar nuestra pequeña dosis de escepticismo, sin pasarnos, porque entonces uno cae en la conspiración, en la paranoia, pero sí decir, esto que me están contando, ¿qué distorsiones puede haber desde que se ha producido hasta que a mí me llega, ¿no? Y pues vamos a ir aplicándolo un poco a todo lo que se ha publicado sobre el Nord Stream, para, pues bueno, para que tratemos de sacar nuestras propias conclusiones, o al menos nuestras propias hipótesis. Creo que la mayoría estaréis familiarizados con lo que sucedió, así que no me voy a entretener mucho en esto, pero bueno, repasándolo rápidamente, el 22 de febrero de 2022, horas después de que Rusia inicia la invasión de Ucrania, Alemania, tal y como se había hablado, cancela la aprobación del gasoducto Nord Stream 2. El gasoducto llevaba ya bastante tiempo construido, llevaba unos meses construido. Sin embargo, por razones políticas, pues Alemania todavía no había aprobado su entrada en uso, y en el momento en el que sucede, Alemania certifica que no lo va a hacer. Antes, tanto el presidente estadounidense Joe Biden como la vicesecretaria Victoria Nuland habían amenazado con impedir que el Nord Stream 2 salga adelante. El Nord Stream 2 es una de las dos líneas para traer gas desde el suroeste de Rusia hasta el nordeste de Alemania, en paralelo a otra tubería ya existente, el Nord Stream 1, ¿no? Que lleva funcionando pues bastantes años. Estados Unidos se ha opuesto desde hace mucho tiempo a que se construya esta tubería, nominalmente porque eso aumentaría la dependencia de Europa energética de Rusia, ¿no? O sea, la pondría todavía más en manos de Rusia en términos de suministro y de necesidades energéticas. Entonces, bueno, en este conflicto político-económico, durante el verano, Rusia alega que se están produciendo diferentes averías que están afectando al suministro. En algunos casos, bueno, había una revisión anual, una necesidad de hacer unas obras de mantenimiento. Entonces, Rusia mantiene el suministro muy bajo durante bastante tiempo, y en algunos momentos incluso llega a interrumpirlo totalmente durante unos pocos días. Y ya a principios de septiembre, viendo que en ese momento lo que se interpreta es que Rusia está intentando pues un poco forzar a Europa a aceptar su dependencia energética para obligarle a seguir adelante con la aprobación del Nord Stream 2 y poner las dos tuberías en funcionamiento, o sea, el Nord Stream 2 en funcionamiento. Y cuando esto queda claro que no va a ocurrir, en ese último vuelta de tuerca de chantaje energético, Rusia corta totalmente el suministro del Nord Stream 1. ¿No? Se interrumpe completamente. En ese momento no está llegando gas a través de ninguna de las dos tuberías. Obviamente una no está inaugurada, pero por la otra tampoco, por el Nord Stream 1. Entonces, a finales de ese mes, el 26 de septiembre, se registran varias explosiones submarinas en el mar Báltico, y poco después empiezan a registrarse escapes de gas en 3 de las 4 secciones tanto del Nord Stream 1 como del 2. En ese momento las tuberías tenían gas residual, pero todavía no estaban en funcionamiento. Una no estaba todavía y la otra había sido interrumpido, como hemos dicho. Los investigadores concluyen muy pronto que se trata de un sabotaje, y entonces la mayoría de los países occidentales acusan a Rusia de haber saboteado su propia tubería,
Mucha gente sostiene que esto es una estupidez, porque ¿por qué va a dañar Rusia su propio gasoducto? Que eso no tiene ningún sentido, etc. Aunque sea un poco contraintuitivo, la teoría que se maneja en ese momento es que al final Rusia lleva décadas desarrollando una estrategia de chantaje energético en Europa. El Nord Stream ya no está funcionando, es decir, ese chantaje ya no es posible y entonces el sabotaje pues, tiene otra utilidad política, ¿no? Eso sería la teoría que se maneja por aquellos que acusan a Rusia de haber saboteado su propia tubería. Mientras tanto, Rusia obviamente dice que eso no tiene ningún sentido, entonces culpa alternativamente primero a Ucrania, luego al Reino Unido, después a Estados Unidos y a la OTAN. Las fuentes que vamos a analizar son 6 artículos en concreto que más o menos resumen toda la información que se ha publicado, ¿no? Todos los detalles que han ido emergiendo en estos meses. El primero es el famoso artículo del periodista estadounidense Seymour Hersh, que publica en su blog, en Substack, que se titula, bueno, traducido, cómo América dejó fuera de juego el gasoducto Nord Stream. Un mes después, el 7 de marzo, el New York Times publica su propio artículo titulado Inteligencia sugiere que un grupo pro-ucraniano saboteó gasoductos, dicen funcionarios de Estados Unidos. Esa misma tarde aparece otro artículo en el Washington Post con probablemente las mismas fuentes, titulado Funcionarios de inteligencia sospechan que partisanos ucranianos están detrás de la voladura del Nord Stream, lo que inquieta a los aliados de Kiev. Ese mismo día también aparece un artículo por un consorcio de medios alemán. Aquí me voy a referir al artículo de Die Zeit, pero también hubo otros medios como Tagesschau y ARD, bueno, la televisión pública alemana, etc. Lo que pasa es que las conclusiones de esos 4, de todo el consorcio, son más o menos las mismas, con lo cual me voy a centrar solo en el artículo que publicó Die Zeit, que titularon Investigaciones sobre el Nord Stream, las pistas conducen a Ucrania. Al día siguiente, el diario británico The Times publica otro artículo titulado Occidente mantuvo silencio sobre el ataque al Nord Stream. Y también, creo que esto hay un error, lo he publicado como 8 de marzo aquí, pero creo que fue al día siguiente, el 9 de marzo de 2023. El Wall Street Journal sacó también su propia pieza sobre el tema titulado Estados Unidos investiga si un grupo pro-ucraniano tuvo un papel en las explosiones del Nord Stream. Entonces, claro, lo primero que nos planteamos en esta metodología es, vale, estos periódicos están reportando esto, pero ¿de dónde sale la información oficial originalmente, ¿no? ¿De dónde parten esas informaciones? En el caso del artículo de Seymour Hersh, es un único funcionario estadounidense anónimo, no sabemos qué grado tiene, no sabemos qué cargo tiene, pero bueno, según Seymour Hersh es alguien con conocimiento directo del proceso. En el caso del New York Times hay varios funcionarios estadounidenses anónimos con acceso a la información de inteligencia, pero tampoco se menciona su cargo. Y también un parlamentario europeo anónimo. En el caso del Washington Post, funcionarios anónimos de inteligencia y diplomáticos de Estados Unidos y Europa, tampoco se identifica ningún cargo ni a nadie. En el caso de Die Zeit y el consorcio de medios alemanes, inicialmente no se identifica ninguna fuente original, pero después, a los 2 días, se hace público que los datos provienen de la Fiscalía Federal de Alemania, que es quien está investigando bueno, pues una de las ramas de este caso, de la que hablaremos después. En el caso del diario The Times no hay nada, no se identifica ninguna fuente, ni siquiera anónima. El reportero no dice, me lo ha contado un funcionario o un diplomático, nada. Simplemente el periodista cuenta información como verídica, así, la establece, sin embargo no da ninguna pista sobre de dónde puede haber salido o cómo la ha obtenido él, ¿no? En el caso del Wall Street Journal son funcionarios estadounidenses anónimos y un alto cargo alemán anónimo con acceso a la investigación en Alemania. Entonces vamos a ver todas las afirmaciones que se han hecho en cada uno de esos artículos y vamos a ver cuáles de estas han podido ser verificadas, cuáles permanecen sin verificar y cuáles han sido refutadas, como ha ocurrido en algunos casos, ¿no? En el caso del artículo de Seymour Hersh, que es probablemente, este es el más detallado, el que más información contiene, el que más afirmaciones específicas hay, y además son afirmaciones pues bastante contundentes, ¿no? La primera es que la operación de sabotaje fue coordinada siguiendo directrices de Jake Sullivan, que es un alto cargo de la administración estadounidense, creo que es el
asesor de seguridad nacional de Joe Biden, y que esto se habría hecho siguiendo órdenes del presidente estadounidense, ¿no? También afirma que el sabotaje fue llevado a cabo por miembros de una unidad específica de la Armada estadounidense, la US Navy Diving and Salvage Center, con sede en Florida, en una localidad que se llama Panama City. Y la afirmación de Hersh es que al utilizar a esta unidad específica se podía esquivar el escrutinio de lo que llaman el Gang of Eight, es decir, los 8 representantes políticos, 4 del Partido Republicano y 4 del Partido Demócrata, que están en los comités de inteligencia y defensa, que en el caso de que la operación la hubiera llevado a cabo las fuerzas especiales, por ley tendrían que haber informado a estos 8 miembros, ¿no? Entonces, al hacerlo con una unidad militar, no había que pasar por esta supervisión, etcétera, ¿no? Según Hersh, Jake Sullivan convocó un grupo de trabajo en diciembre de 2021, cuando ya Estados Unidos, como se ha sabido, tenía información de inteligencia de que efectivamente se iba a producir una invasión rusa. Sullivan reúne a miembros del Estado Mayor, la CIA y los departamentos del Estado y del Tesoro sobre cómo responder a esa invasión que está a punto de producirse. Entonces, de acuerdo con lo que publica Hersh, Sullivan quería usar este grupo para planificar la destrucción del Nord Stream, porque Joe Biden había sido muy claro en ese sentido, quería que esto fuera una posibilidad y una opción real, ¿no? Según Hersh, dentro de este grupo de trabajo había resistencia interna por parte de algunos miembros que no creían que esto fuera una buena idea, y sobre todo después de que tanto Joe Biden como Victoria Nuland hablaran de impedir que el Nord Stream 2 salga adelante. Quizás habéis visto los clips que han circulado mucho en redes de Joe Biden diciendo, junto al canciller alemán Olaf Scholz, diciendo, tenemos los medios y nos aseguraremos de que no funcione, etcétera, tal. Cuando este tipo de declaraciones se producen, según Hersh, cayeron como un shock en el grupo porque ya no podían considerar que fuera una operación encubierta cuando el propio presidente y gente de su equipo pues estaba haciendo declaraciones en ese sentido, ¿no? Pero sin embargo también se vio como una oportunidad porque al no ser una operación encubierta ya no había que informar al Congreso, sino cambiaba la categoría de la operación, ¿no? Podía considerarse una operación de inteligencia altamente clasificada con apoyo del ejército de Estados Unidos. Otra de las afirmaciones que dice Hersh es que, claro, necesitaban aliados para esta operación y el país al que recurrir era Noruega, ¿no? Porque tenían sus propias razones para desear el final del Nord Stream 2. De hecho, Noruega se ha convertido en un exportador de gas al resto de Europa, etcétera. El noruego Jens Stoltenberg, que ahora es el secretario general de la OTAN, según Hersh, lleva cooperando con la inteligencia de Estados Unidos desde la guerra de Vietnam, con lo cual sería digamos, un aliado fiable, ¿no? Con el que Estados Unidos podía contar. Las autoridades de Noruega también habrían estado implicadas, según Hersh, y fueron ellos quienes encontraron las localizaciones perfectas para llevar a cabo el sabotaje. O sea, el lugar del sabotaje fue Noruega quien decidió dónde se habría producido. Afirma que se utilizó un barco de dragaminas Alta Class noruego, que se usaron cargas de C4 y que en un momento dado se vio que iba a ser imposible realizar esta operación sin que fuera detectado por los ejércitos de Suecia y Dinamarca, con lo cual se informó a algunos altos cargos militares de esos países para que, en caso de que hubiese algún tipo de movimiento dentro de los servicios de inteligencia o de inteligencia militar, sobre todo, dentro de esos países, que estos altos cargos pudieran, de alguna manera, boicotear investigaciones internas. Según Hersh, se decidió utilizar las maniobras militares Baltops 22, que se llevaron a cabo en junio de 2022 en el Mar Báltico, como cobertura para la operación. Para ello, Estados Unidos convenció a los planificadores de la Sexta Flota estadounidense para que incluyeran un ejercicio de colocación de minas submarinas. Al principio de la operación se planificó utilizar detonadores con un retraso de 48 horas que permitirían a los buceadores, bueno, a todo el mundo que estuviera por allí cerca, salir de la zona. Para entonces ya habría terminado los ejercicios, según la teoría de Hersh, pero que sin embargo la administración Biden consideró demasiado obvio que si 2 días después de que
los ejércitos de la OTAN hubiesen estado en la zona, de repente estalla el Nord Stream, pues obviamente habrían sido los principales sospechosos. Entonces, según Hersh, la administración Biden exigió un mecanismo de detonación retardada, que es algo mucho más complejo de lo que podía haber parecido en un primer momento, ¿no? Porque según Hersh, el mecanismo de detonación era muy complejo porque los ruidos submarinos podían detonar las cargas. Según la historia de Hersh, se optó por un mecanismo de detonación que requiriese una señal muy fuerte para que no lo detonara, por ejemplo, pues un submarino o un barco pasando cerca con su huella sónica, para que no se produjese una detonación accidental. Y para poder lanzar esta señal tan fuerte se optó por una boya con sonar. Y entonces esta boya habría sido lanzada desde un avión P-8 de vigilancia de la Armada de Noruega el mismo día de las explosiones, el 26 de septiembre de 2022. ¿Qué es lo que dice el New York Times? Dice que un grupo pro-ucraniano fue el que llevó a cabo el sabotaje. Que no hay evidencia de que Zelensky, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o sus ayudantes estén implicados en la operación, o de que los perpetradores estuviesen siguiendo órdenes de ningún funcionario ucraniano. Plantea la posibilidad de que la operación podría haber sido llevada a cabo por una fuerza proxy, una fuerza subsidiaria, con conexiones con el servicio ucraniano o sus servicios de seguridad, ¿no? La información, tal como lo plantea el artículo, es que funcionarios estadounidenses que han tenido acceso a nueva información de inteligencia creen que, es decir, es todo muy ambiguo. Un grupo pro-ucraniano, no queda claro a qué se refieren, pero esa información de inteligencia que habrían visto los funcionarios estadounidenses anónimos que cita el periódico sugiere que son adversarios de Putin, que son o bien ciudadanos ucranianos, ciudadanos rusos o una mezcla de ambos. Según esta información, no habría estadounidenses o británicos implicados. Los explosivos habrían sido colocados por buceadores que no trabajan para ningún ejército o servicio de inteligencia, pero que es posible que hayan recibido información especializada en este sentido de un gobierno, de un actor estatal en el pasado. Y el artículo remarca que Ucrania y sus servicios de seguridad no siempre son transparentes con sus aliados occidentales y que han llevado a cabo anteriormente operaciones sin el apoyo de Estados Unidos y de sus aliados, como el atentado contra Daria Dugina, la hija del filósofo ruso Alexander Dugin, la voladura de una sección del puente del estrecho de Kerch y varios ataques en Crimea, en Ryazan y en Gels, ¿no? Esta parte, esto no es afirmación de los funcionarios de inteligencia, sino que el propio New York Times da por hecho, o sea, publica esta información como verificada, ¿no? Que este tipo de atentados es responsabilidad de Ucrania, que es algo que se ha publicado como hipótesis en el pasado, pero yo no había visto una afirmación tan contundente anteriormente, ¿no? Entonces es como algo que ya se empieza a manejar como verdad establecida en el mundillo de inteligencia, ¿no? De hecho, el atentado contra el que acabó con la vida de Daria Dugina habría sido en realidad un atentado contra su padre que fracasó en el último minuto porque el cambio de coche, etcétera, ¿no? Y Daria Dugina habría sido una víctima colateral, según todo lo que sea lo que publica este diario, ¿no? El artículo termina con un par de afirmaciones bastante interesantes. Una es que según un parlamentario europeo, no identifica de qué país, ni por nombre, ni qué cargo tiene, habría sido informado por el servicio de inteligencia de su país y la información que manejaría es que se habrían usado más de 1000 libras de explosivos de tipo militar. Y este parlamentario también menciona que los investigadores están reuniendo información sobre unos 45 barcos fantasma cuyos localizadores no estaban activados, pero que se cree que estaban en el área del sabotaje durante el marco temporal de interés, es decir, que podrían haber participado en la operación. No da más detalles, esto simplemente es un dato que aparece al final del artículo en el que mencionan esta idea, ¿no? En el caso del artículo del Washington Post, lo que afirma, bueno, es que funcionarios de inteligencia y diplomáticos de Estados Unidos y Europa creen que saboteadores pro-ucranianos están detrás del sabotaje, quizás sin el conocimiento de Kiev. Esto aparece como en el primer párrafo del artículo, ¿no?
que es una afirmación bastante genérica, porque no sabemos si los funcionarios de inteligencia, quiero decir, la parte de quizás sin el conocimiento de Kiev, no sabemos si lo manejan todas las fuentes a la vez, solo algunas de ellas, etc. O sea que aquí, por ejemplo, podría haber una distorsión clara entre lo que las fuentes originales han tratado de querer transmitir y lo que finalmente se publica. Otra de las cosas que dice es que no hay evidencias forenses del incidente, porque servicios de inteligencia occidentales no han interceptado comunicaciones de miembros o funcionarios ni rusos ni ucranianos atribuyéndose el ataque o sugiriendo que están intentando encubrir su participación, ¿no? Muchas de las cosas a veces se descubren con inteligencia de señales al supervisar pues el espacio de comunicaciones, de radio, etcétera, espacio de pues, incluso comunicaciones cifradas. A veces aparecen claves que permiten indicar en la participación de cierto actor en un hecho concreto, ¿no? Es algo que se maneja mucho en el mundo de la inteligencia profesional estatal. Sin embargo, en este caso, según el artículo, esto no ha ocurrido aquí. Según otro alto cargo de seguridad occidental, no identificado, los gobiernos que investigan el sabotaje encontraron evidencias de que entidades o individuos pro-ucranianos habían discutido la posibilidad de atacar el Nord Stream antes de que sucediese, ¿no? Y esta fuente, el artículo dice que la fuente remarcó mucho que esto solo se descubrió a posteriori tras el sabotaje, cuando los servicios de inteligencia occidentales se pusieron a revisar qué se habían perdido, ¿no? Qué podía haber, qué indicaciones podía haber respecto a la autoría. El artículo también señala que otros indicios circunstanciales apuntan a una posible autoría rusa, como la presencia de barcos rusos en la zona en las semanas anteriores a las explosiones. El alto cargo que cita el artículo dice que cree improbable que el presidente ucraniano Zelensky o su entorno cercano puedan haber autorizado una operación semejante por todo el riesgo político que implica, todas las consecuencias que esto traería, etc. Dice que los investigadores están divididos sobre si la complejidad de la operación requiere la participación de un Estado o podría haber sido realizado por un actor no estatal, ¿no? No hay unanimidad en ese sentido. Algunos opinan que tiene que haber un Estado de por medio porque es demasiado complicado, mientras que otros dicen que, bueno, que si una fuerza mínima, lo suficientemente bien financiada, etcétera, tal vez por un individuo, un millonario, etcétera, podría haberlo hecho, ¿no? También se maneja la posibilidad de que Rusia u otro gobierno haya plantado las evidencias para crear confusión. Y también repite las afirmaciones que ya hemos visto en el artículo del New York Times sobre la implicación ucraniana en operaciones no sancionadas por aliados occidentales. En el caso de los medios alemanes, publicado ese mismo día, el artículo afirma que los investigadores han identificado el barco que se usó en la operación. En la operación participó un equipo de 6 personas, 5 hombres y una mujer. El equipo transportó los explosivos al lugar del sabotaje y los colocó. Usaron pasaportes falsos creados por profesionales, es decir, de calidad profesional, no una falsificación chapucera de las que uno puede comprar fácilmente, sino una auténtica falsificación muy difícil de detectar. El barco habría salido del puerto alemán de Rostock el 6 de septiembre. Al ser una embarcación pequeña no requiere de localizador, con lo cual no se sabe bien dónde estuvo en los días, cuál fue su trayectoria, pero al día siguiente fue detectado en Wieck y luego en la isla danesa de Kristiansø, al noreste de Bornholm, que es el lugar donde se produjeron el sabotaje, perdón. Los investigadores, según el artículo, han encontrado restos de explosivos en la cabina. Poco después del sabotaje, un servicio de inteligencia occidental avisó a sus aliados de que un comando ucraniano era el responsable, y la inteligencia posterior apunta a que apunta a un grupo pro-ucraniano, lo mismo que había dicho el New York Times, ¿no? Los investigadores no habrían encontrado información sobre quién organizó el grupo o financió la operación, y el artículo también menciona que no se descarta que sea una operación de falsa bandera, aunque no haya evidencia en ese sentido. El artículo de The Times es bastante interesante porque afirma que una semana después del sabotaje,
una delegación escandinava en Bruselas habría sido llamada a una reunión en la que se le habría dado ya información muy detallada sobre la posible autoría, la probable autoría del sabotaje. Se les dijo que había sido una operación privada con origen en Ucrania, recalco aquí lo de privada, pero que no se haría público para no minar el apoyo a Ucrania en Alemania. Lo que el artículo explica es que al ser una operación privada, se temía que el público general no fuese capaz de crear esa distinción entre lo que ha hecho un actor privado y el propio gobierno de Ucrania. Entonces, en algunos países donde el apoyo a Ucrania pues no es tan fuerte como en otros, como el caso, el país que tenían en mente era Alemania, vamos. Entonces temían que si se revelaba que un actor ucraniano, no necesariamente vinculado al gobierno, pero sí ucraniano, había volado el Nord Stream, que eso produjera un efecto rebote en la opinión pública alemana y Alemania rechazase ser parte de la guerra, ¿no? El nombre del patrocinador de la operación circula desde hace meses en círculos de inteligencia, pero no se ha hecho público. El patrocinador presumiblemente no quería dañar las relaciones occidentales con Ucrania, según este artículo. Es decir, el objetivo era volar el Nord Stream 2 sin pensar en las consecuencias posteriores, ¿no? El actor supuestamente pro-ucraniano que financió la operación lo que quería era eso, provocar simplemente la interrupción de esta infraestructura, el daño a esta infraestructura, pero no que esto tuviera un efecto negativo sobre su país, ¿no? Y el artículo también dice que ese patrocinador dejó una tarjeta de visita en el barco. Y el último artículo, el de Wall Street Journal, dice que funcionarios de Estados Unidos investigan si un grupo pro-ucraniano fue responsable del sabotaje, lo mismo. Dice que las conclusiones no son definitivas, que crece la sensación entre los investigadores occidentales de que ni el gobierno ruso ni operativos prorrusos estuvieron detrás del sabotaje. Afirma que entre junio y julio de 2022, es decir, varios meses antes del sabotaje, la CIA avisó al BND, al Servicio de Inteligencia Alemán, y a otros servicios de inteligencia occidentales de que un grupo podría querer sabotear el Nord Stream. La alerta de la CIA incluía información sobre 3 ciudadanos ucranianos que estaban intentando alquilar barcos en los países con acceso al Báltico, incluyendo en Suecia. Y que según una persona que habló tanto con el jefe de la CIA, William Burns, como con Jake Sullivan, en octubre, un mes después unas semanas después del sabotaje, en ese momento ambos cargos ya consideran la posibilidad de que Ucrania estuviese detrás del sabotaje. Y que ahora mismo la situación es que Estados Unidos no cree que Rusia sabotease el gasoducto. Según este artículo, expertos occidentales y un antiguo jefe de inteligencia ucraniano dicen que tanto Rusia como Ucrania tienen la capacidad técnica para organizar una operación semejante. Y que entre el 18 y el 20 de enero, investigadores alemanes registraron un barco que se cree tomó parte en la operación, ¿no? Todo esto se publica en el marco de, ya digo, unos pocos días. Entonces, ahora mismo, que ha pasado ya 2 semanas, hay algunas de estas cosas que se han verificado, otras siguen siendo incógnitas, etc. Entonces vamos a ir una por una con todas estas afirmaciones para ver qué permanece sin aclarar, qué se ha verificado y qué se ha refutado, porque algunas de las cosas también se han demostrado falsas, ¿no? Vamos a ir por el artículo de Seymour Hersh. La afirmación de que la operación fue coordinada por Sullivan siguiendo órdenes de Biden no está verificada. No sabemos si es verdad porque no tenemos ninguna indicación posterior de que sea cierto, en el sentido de, pues, por ejemplo, alguien del equipo de Sullivan que aceptara hablar diciendo sí, yo estuve en esa reunión y efectivamente fue así, etc. De momento no hay confirmación, no está verificado. El sabotaje fue llevado a cabo por miembros del US Navy Diving para esquivar el escrutinio, tampoco está verificado. El que Jake Sullivan quería usar el grupo de trabajo para planificar la destrucción del Nord Stream tampoco está verificado. Que había resistencia interna, que las declaraciones de Biden y Victoria Nuland se percibieron como que ya no era una operación encubierta, pero a la vez una oportunidad, tampoco está verificado. La afirmación de que Jens
Stoltenberg lleva cooperando con la inteligencia de Estados Unidos desde la guerra de Vietnam ha sido refutada, porque Stoltenberg tenía 15 años en 1975, el año en el que termina la guerra de Vietnam. Desde luego, si hay una cooperación entre Stoltenberg y la inteligencia de Estados Unidos, no se remonta tanto. Y quiero decir, esta afirmación la podemos considerar refutada. La idea de que las autoridades noruegas estaban implicadas y que fueron ellos quienes encontraron las localizaciones perfectas para el sabotaje, lo mismo, no tenemos verificación posterior ni independiente, ¿no? La afirmación de que se utilizó un barco dragaminas alta clase noruego ha sido refutada, porque el último barco alta clase de Noruega fue desguazado en el año 2012. Hay otro barco o varios barcos de modelos muy parecidos que se ha investigado si quizá podría venir una confusión de ahí, pero no hay ningún dato de los localizadores de esos barcos. O sea, lo que indican los registros es que ninguno de esos barcos estuvo cerca del lugar del sabotaje en los días bueno, cercanos a la operación, en los días que podría haber sido, al menos en los días del Baltops a los que se refiere Seymour Hersh, no hay ninguna evidencia de que estos barcos hayan pasado por allí cerca, ¿no? ¿Se utilizaron cargas de C4? No ha sido verificado. En un momento dado se informó a altos cargos militares de Suecia y Dinamarca, tampoco lo sabemos. Se decidió utilizar las maniobras militares Baltops 22, lo mismo, es una afirmación muy contundente, pero no ha sido verificada de manera independiente. Al principio de la operación se planificó utilizar detonadores con un retraso de 48 horas, pero la administración Biden pidió un mecanismo retardado, tampoco tenemos confirmación. El mecanismo de detonación era muy complejo porque los ruidos submarinos podían detonar las cargas. Esta afirmación ha sido refutada porque desde hace mucho tiempo existen mecanismos que impiden las detonaciones accidentales y de hecho se usan a menudo en las perforaciones energéticas submarinas. Es algunas de las cosas que expertos en este campo han salido a decir, ¿no? Después de la publicación del artículo de Hertz diciendo, mire, esto realmente no es así, ¿no? La afirmación de que se optó por un mecanismo de detonación que requiriese una señal muy fuerte y se optó por una boya con sonar no ha sido verificada. Y la afirmación de que fue lanzada por un avión P-8 de vigilancia de la Armada Noruega ha sido refutada, porque la Armada Noruega no tiene ningún avión P-8. Los de la Fuerza Aérea Noruega de este modelo no estuvieron cerca del lugar, lo mismo, están los registros. Y un avión P-8 de Estados Unidos sí que estuvo en el lugar, pero solo ya después de que se produjeran las explosiones, con lo cual tampoco puede ser quien ha producido esa detonación, ¿no? El New York Times. Bueno, básicamente, por ir rápido porque estamos yendo un poquito lentos, ninguna de las afirmaciones del artículo aparece como verificada tampoco. No sabemos, un grupo pro-ucraniano llevó a cabo el sabotaje, no lo sabemos todavía, no ha sido verificado ni por evidencias forenses, ni por gente del grupo que haya accedido a hablar, etc. De momento no está verificado. No sabemos si Zelensky y sus ayudantes, etcétera, habrían estado tal. O sea, el artículo podemos considerarlo, al menos en algunos elementos, especulación pura, porque ninguna de las afirmaciones ha sido verificada, ¿no? Que la operación podría haber sido llevada a cabo por una fuerza proxy con conexiones, no verificado. La información sugiere que quienes han realizado la operación son adversarios de Putin, ucranianos o rusos o mezcla, que no habría estadounidenses o británicos implicados, tampoco está verificado. Que los explosivos habrían sido colocados por buceadores que no trabajan para ningún ejército o servicio de inteligencia, tampoco tenemos ninguna confirmación independiente, no está verificado. Ucrania y sus servicios de seguridad han llevado a cabo operaciones anteriores sin su apoyo, como el atentado contra los Dugin, etc. Está parcialmente verificado. Como digo, al menos en el mundillo de la gente que sigue Ucrania de cerca, la comunidad de inteligencia, etc., se considera que efectivamente al menos algunas de estas operaciones han sido llevadas a cabo por fuerzas ucranianas sin, al menos no sabemos hasta qué punto, sin apoyo de Estados Unidos, ¿no? O de las fuerzas de la OTAN que apoyan a Ucrania. Digo parcialmente verificado porque es algo que se comenta un poco en el mundillo, etcétera, pero no tenemos tampoco, al menos los que no manejamos información de inteligencia sólida, no tenemos tampoco una confirmación exacta. Se da más o menos por hecho que al menos algunas de las operaciones es así, pero no tampoco lo podemos tomar como algo ya sólido y confirmado, ¿no?
Según un parlamentario europeo informado por el servicio de inteligencia de su país, se habrían usado más de 1000 libras de explosivos de tipo militar. Aquí he puesto no verificado, aunque sí que hay algunas evidencias forenses de que el explosivo utilizado era bastante potente. Es decir, no fue simplemente para hacer un agujerito, ¿no? O sea, había un intento de hacer un daño verdadero, de no fallar, ¿no? De que la operación saliese bien sí o sí y de que el sabotaje fuese contundente. Claro, lo de si son 1000 libras o son 700, bueno, yo no soy experto en explosivos, no tengo ni idea, pero sí que es cierto que algunos expertos en temas bueno, de demoliciones, etcétera, incluso gente de la investigación ha comentado que obviamente el explosivo que se utilizó fue bastante potente y en bastante cantidad, ¿no? El artículo dice que los investigadores están reuniendo información sobre unos 45 barcos fantasma cuyos localizadores no estaban activados y se cree que estaban en el área del sabotaje durante cierto marco temporal. Esto está parcialmente verificado, al menos que los investigadores están prestando atención a estos barcos. Eso es algo que se maneja en la investigación, cualquiera que la siga de cerca. Bueno, lo han comentado múltiples fuentes de varios países, etcétera. O sea que cuando digo que es parcialmente verificado me refiero a que hay interés en esos barcos, ¿no? Y de hecho, de especial interés es la trayectoria de un barco que se llama Minerva Júpiter, un carguero griego cuyos propietarios tienen conexiones directas con el Kremlin. El armador se ha reunido varias veces con Vladimir Putin, etcétera, y que lleva bajo sospecha bastante tiempo porque se cree que transporta crudo ruso de contrabando evadiendo las sanciones occidentales, ¿no? Este es un barco, vamos, por eso hay cierta vigilancia sobre este barco y resulta que estuvo dando vueltas alrededor de la zona de sabotaje durante varios días, en los días que nos interesan. Esto lo ha admitido la propia compañía en un comunicado cuando se les ha pedido información al respecto. Simplemente decían que esperaban que el barco simplemente estaba esperando a recibir órdenes sobre qué rumbo debía tomar después. El barco de allí se fue a Estonia y de allí a San Petersburgo, ¿no? Esto está confirmado, vamos, que el barco hizo esto, incluso la propia compañía lo admite. Otra cosa es que esté implicada o no, que eso obviamente es pura especulación. Las afirmaciones del Washington Post. Funcionarios de inteligencia y diplomáticos de Estados Unidos y Europa creen que saboteadores pro-ucranianos están detrás del sabotaje, quizás sin el conocimiento de Kiev. Aquí he puesto parcialmente verificado, porque la frase es lo suficientemente ambigua como para que haya una parte correcta. Obviamente, hay gente que cree que hubo saboteadores pro-ucranianos detrás del sabotaje, quiero decir, por eso está saliendo la información ahora, ¿no? Entonces, bueno, como la afirmación está redactada de manera muy cautelosa, dicen funcionarios de inteligencia y diplomáticos de Estados Unidos y Europa creen que, tal, bueno, lo podemos dar por parcialmente verificado, lo cual no significa que esa sospecha sea correcta, pero bueno, no hay evidencias forenses del incidente, es cierto, no sabemos, más allá de la magnitud de la explosión, hay poco más, no se sabe ni siquiera qué explosivo se utilizó. O sea que lo damos por verificado. Servicios de inteligencia occidentales no han interceptado comunicaciones de mandos rusos o ucranianos sugiriendo su participación. Bueno, esto lo afirma el artículo, pero no sabemos si es verdad o no. Es una afirmación que se suelta en este artículo. No lo hemos verificado. Hay evidencias de que entidades o individuos pro-ucranianos habían discutido con anterioridad la posibilidad de atacar el Nord Stream. Esto está verificado por varias fuentes a posteriori, de lo cual hablaremos luego. Y que esta información solo se habría descubierto a posteriori, esta segunda parte de la afirmación no está verificada, porque no lo sabemos. Eso es algo que en este artículo la fuente lo remarca mucho, porque obviamente tendría implicaciones, ¿no? Es decir, si se sabía que había habido individuos pro-ucranianos discutiendo el sabotaje y no se había intervenido, pues bueno, obviamente se le podrían pedir cuentas al servicio de inteligencia que lo hubiera detectado o al gobierno que, sabiéndolo, no hubiera tomado medidas para impedirlo, ¿no? Entonces, la fuente asegura que esto solo se descubrió a posteriori, pero esto no está verificado. Hay otros indicios circunstanciales que apuntan a una posible autoría rusa, como la presencia de barcos rusos en la zona en las semanas anteriores a las explosiones. Esto sí está verificado, como hemos mencionado. Hablamos de, repito, indicios circunstanciales, ¿no?
esos barcos estaban allí, etcétera, esto se sabe, quiero decir, está comprobado, hay registros, etcétera. Ahora, que estuvieran implicados o no, pues obviamente ahí ya no hay nada que lo determine, pero esa presencia está verificada. La fuente cree improbable que Zelensky y su entorno cercano puedan haber autorizado una operación semejante. Obviamente lo mismo, no está verificado, es la opinión personal de la fuente, pero no sabemos si es así o no, y como además la fuente es anónima, pues tampoco podemos indagar más, ¿no? Y que los investigadores están divididos sobre si la complejidad de la operación requiere la participación de un Estado o podría haber sido realizado por un actor no estatal, y que se considera la posibilidad de que Rusia u otro gobierno haya plantado las evidencias para crear confusión. Esto está verificado. Es verdad que son hipótesis que manejan los investigadores y que se ha mencionado por múltiples fuentes, etcétera. O sea que esto es... quiero decir que existen esas dudas dentro de los investigadores, es así. El artículo, uno de los más interesantes al menos, es el de Die Zeit. Dice, los investigadores han identificado que el barco que se cree que se usó para la operación. Esto está verificado. El barco, de hecho, después se ha sabido que se llama el Andrómeda, como confirmó la publicación del Spiegel, que hizo su propia investigación posteriormente. Que en la operación habría participado un equipo de 6 personas, 5 hombres y una mujer. Esto está parcialmente verificado porque bueno, son los datos de la Fiscalía Alemana. Al menos la Fiscalía Alemana ha confirmado que es así. Yo considero altamente improbable que la Fiscalía Alemana se fuera a inventar algo así, ¿no? Primero porque hay muchos de los datos que han trascendido después que han sido confirmados por otros medios de manera independiente. Y segundo porque, a diferencia de los servicios de inteligencia, los temas judiciales es más difícil que se pueda producir una mentira o un encubrimiento, porque en los temas judiciales, bueno, la gente que trabaja allí no tiene formación como espías, se les puede pedir discreción, pero no tienen una legislación que penalice, por ejemplo, el revelar secretos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de temas judiciales, si sale un fiscal o un juez, etcétera, a decir que algo es así, al menos hay una parte que sabemos que va a ser así, porque hay, quiero decir, todo lo que sea un tema judicial se tiene que probar después en un juicio. Entonces tiene que haber evidencias físicas, tangibles, etcétera, que pueden ser más sólidas, menos sólidas. Puede haber, en un juicio siempre puede haber una injusticia porque se condena a alguien sin suficientes pruebas, pero vamos, es mucho más difícil que se mienta por parte de una autoridad judicial que por parte, por ejemplo, de un servicio de inteligencia que prácticamente tiene obviamente una causa que defender, etcétera, y no, en la mayoría de los casos no dudan a recurrir a una campaña de desinformación o de mentiras si eso sirve para determinado objetivo, ¿no? Entonces, el hecho de que estos datos hayan sido verificados por la Fiscalía, de hecho lo he puesto aquí como parcialmente verificado. Antes de meterme a hacer esta charla, he vuelto a mirar a ver si había salido información nueva y yo lo doy como verificado realmente, porque es verdad que la Fiscalía maneja la información de que 6 personas alquilaron ese barco, hicieron la ruta que sea tal, utilizaron pasaportes falsos profesionales. Todo esto ahora mismo se da por verificado, se da por confirmado por múltiples fuentes periodísticas que han hablado con los fiscales. Prácticamente todos los medios alemanes han llamado a sus propias fuentes dentro de judicatura, dentro de fiscalía, y esto se da ahora mismo como totalmente verificado. Es decir, cuando yo preparé este PowerPoint lo daba como parcialmente verificado, ahora mismo ya lo doy como verificado completamente. Que el equipo fue quien transportó los explosivos al lugar del sabotaje y los colocó, esto no está verificado, de momento sigue siendo parte de la hipótesis con la que trabajan los investigadores, con la que trabaja la Fiscalía. Este grupo es de interés por este motivo, porque se cree que son los autores, pero bueno, todavía no ha sido demostrado. Que este grupo utilizó pasaportes falsos creados de manera muy profesional, verificado. Que el barco salió de Rostock el 6 de septiembre y que al ser una embarcación pequeña no requiere el localizador, también está verificado por el mismo motivo. El barco aparece de nuevo al día siguiente en Wieck der Lars. Esto fue un error factual que publicó Die Zeit, que en realidad era otra localidad de nombre muy parecido, que era Wieck en Rügen,
que el mismo Die Zeit corrigió después en sucesivas ediciones del artículo. O sea, no creo que hubiera ninguna intencionalidad extraña en este error. Creo que sí fue simplemente un error derivado de las prisas, el parecido del nombre entre un lugar y otro, etc. El barco reaparece luego en la isla danesa de Kristiansø, al norte de Bornholm. Esto ha sido verificado porque el diario danés Ekstrabladet fue a hablar con las autoridades del puerto y le dijeron que efectivamente el barco había estado allí. Y no solo eso, sino que la policía danesa, los investigadores daneses, ya habían pasado por allí a hacer esas mismas preguntas. O sea, confirmadísimo. Los investigadores han encontrado restos de explosivos en la cabina. Verificado, por el mismo motivo. La fiscalía dice que lo ha encontrado, entonces considero muy improbable que la fiscalía se vaya a inventar un dato tan potente como ese. Y la última afirmación sería que poco después del sabotaje, un servicio de inteligencia occidental avisó a sus aliados de que un comando ucraniano era el responsable. La inteligencia posterior apunta a un grupo pro-ucraniano. Esto no tenemos por ahora verificación ni confirmación de manera independiente. Es una afirmación que se habla de comunicaciones entre servicios de inteligencia, pero de momento no sabemos si es exactamente así. Los investigadores no han encontrado información sobre quién organizó el grupo o financió la operación. Bueno, esto lo dice el periódico, que se lo han contado los investigadores, pero realmente no sabemos si es así o no. Y no se descarta que sea una operación de falsa bandera, aunque no hay evidencia en ese sentido. Las dos partes de la frase son ciertas. No se descarta que sea una operación de falsa bandera. Hay declaraciones públicas de las autoridades alemanas y de personas de otros países que han dicho: pensamos que puede haber sido este tipo de operación para inducir a los investigadores en un sentido erróneo. O sea que sí que es cierto que se maneja esa teoría, y también es cierto que no hay evidencias en ese sentido. De momento no hay nada que pruebe que efectivamente se trata de una operación de este tipo, de falsa bandera. Por último, The Times. No sé si recordáis, hemos dicho antes que The Times no cita ninguna fuente, simplemente hace una serie de afirmaciones, con lo cual no tenemos ninguna forma de evaluar inicialmente lo que dicen. Dice que una semana después del sabotaje, una delegación escandinava en Bruselas recibió información sobre la autoría, etcétera, en la que se les dijo que no se iba a hacer público para no dañar el apoyo a Ucrania, etcétera. Esto no está verificado. Esta información la publica The Times como tal, pero no sabemos de dónde les ha sacado y no hay confirmación independiente. El nombre del patrocinador de la operación circula desde hace meses en círculos de inteligencia, pero no se ha hecho público. Esto está parcialmente verificado, porque después del sabotaje, cuando se publicó esto, varios expertos en Ucrania, en el mundo postsoviético, etcétera, tal, gente que está siguiendo muy de cerca la guerra, hizo comentarios públicos diciendo: sí, yo conozco el nombre, etcétera, no se ha hecho público porque no hay evidencias, etcétera, etcétera. Es decir, sí hay gente que incluso antes de que se hiciera público el nombre, ya afirmaba que sí, que ellos también habían oído esa teoría. O sea que al menos como hipótesis circula desde hace tiempo. El patrocinador presumiblemente no quería dañar las relaciones occidentales con Ucrania, esto es especulación, no está verificado, y que el patrocinador dejó una tarjeta de visita en el barco. Está verificado, como podéis ver, yo he obtenido una copia de la fotografía de esa tarjeta, ¿no? Esto es lo que se ha difundido por los investigadores alemanes, esto es lo que se encontraron en el barco, ¿no? Una tarjeta de un miembro del Pravi Sector llamado Dimitro Anatolievich, si mi cirílico es lo suficientemente bueno. El Pravi Sector, para los que no estéis familiarizados con el contexto ucraniano, es un partido ucraniano pues, muy de derechas, nacionalista de derechas, hay quien lo define incluso como extrema derecha, muy activo durante la revolución del Maidán, en primera fila de las manifestaciones, etcétera, aunque ha perdido mucha influencia posteriormente, al menos en lo que es a nivel político. Por último, el artículo del Wall Street Journal dice que funcionarios de Estados Unidos investigan si un grupo pro-ucraniano fue responsable del sabotaje, lo mismo que en artículos anteriores, parcialmente verificado. Al menos sabemos que esta hipótesis está sobre la mesa con los investigadores, que las conclusiones no son definitivas, no sabemos si es verdad o no, no hay confirmación independiente. Crece la sensación entre los investigadores de que ni el gobierno ruso ni operativos prorrusos estuvieron detrás del sabotaje. Esto está parcialmente verificado, al menos
Sí que está cambiando un poco la atmósfera en la investigación. Al principio, la mayoría de los servicios occidentales y los países occidentales culparon a Rusia. Ahora mismo ya están diciendo, cuidado, no sabemos, etcétera. O sea, sí que hay un cambio de, de tono, por eso lo damos como parcialmente verificado. Y la afirmación de que entre junio y julio de 2022 la CIA avisó al servicio de inteligencia alemán y otros de que un grupo podía querer sabotear el Nord Stream está verificado, porque la misma publicación Der Spiegel ya lo reveló el 28 de septiembre, 2 días después del sabotaje. O sea, esa información ya es pública desde hace tiempo, ha sido verificada por otros periodistas, etc. La segunda parte ya no lo tenemos tan claro, porque dice que la alerta de la CIA incluía información sobre que 3 ciudadanos ucranianos estaban intentando alquilar barcos en los países con acceso al Báltico, incluyendo Suecia. Esto no está verificado, no aparece en el artículo original de Der Spiegel, no sé si porque en ese momento ellos no lo sabían o eligieron no publicarlo. En fin, el caso es que en la primera revelación por parte de Der Spiegel no se menciona esta información concreta. La información de que ya en octubre tanto William Burns como Jake Sullivan consideraban la posibilidad de que Ucrania estuviese detrás del sabotaje, según una persona que habló con ambos por entonces, tampoco está verificada. O sea, no sabemos de manera independiente si esto es así. Tampoco podemos preguntar a la fuente porque es anónima, etc. Estados Unidos no cree que Rusia sabotease el gasoducto. Una frase así de contundente. En plan, Estados Unidos ya no cree que fuese Rusia, pues tenemos que darla como no verificada porque no sabemos si realmente es así. Expertos dicen que tanto Rusia como Ucrania tienen capacidad para organizar una operación semejante. Está verificado, es verdad. Hay expertos en este tipo de operaciones, etcétera, que han dicho, mira, cualquiera de los dos podría haberlo hecho. No solo en este artículo, sino en otros han salido mencionando ideas semejantes. Y en enero, investigadores alemanes registraron el barco. Como hemos visto, esto está verificado. Otras afirmaciones relevantes. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, ha dicho que los autores del ataque quieren distraer la atención. Esto es claramente una operación mediática coordinada. O sea, Rusia no da ninguna credibilidad a los artículos del New York Times y de Die Zeit, a pesar de que están diciendo que fue Ucrania, ¿no? Rusia insiste en que fue Estados Unidos, la OTAN, etcétera, y que esto es una campaña. No sé si habéis visto medios rusos últimamente, pero bueno, en los días posteriores a la publicación de Die Zeit hubo un montón de piezas informativas, tanto en RT, en Sputnik, etcétera, afirmando, calificando esos artículos de campaña de mediática, cortina de humo, montaje burdo, etcétera, etcétera. Es decir, no deja de ser interesante que Rusia sigue insistiendo en que la versión auténtica es la del artículo de Hersh. Y otra afirmación relevante, he puesto aquí lo que dice Boris Pistorius, el ministro de Defensa de Alemania, que ha dicho que tenemos que distinguir con claridad si se trata de un grupo ucraniano de modo que podría haberse hecho bajo responsabilidad de Ucrania, como gobierno y Estado, o de uno pro-ucraniano sin el conocimiento del gobierno. Y también ha señalado que se habla de que podría haber sido una operación de falsa bandera. Lo ha dicho públicamente Pistorius, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos de toda esta información, de lo que está verificado y lo que no? Bueno, como he dicho, no vamos a ser nosotros quienes desde nuestra casa dilucidemos quién es el que ha volado el Nord Stream 2, pero sí que al menos podemos tener ya algunos elementos para, si van surgiendo informaciones nuevas, saber dónde colocarlas, ¿no? Y cómo evaluarlas. Conclusiones e hipótesis. La primera es que todavía estamos lejos de conocer la autoría, aún quedan demasiadas incógnitas. Respecto al reportaje de Seymour Hersh, a mí se me ocurre que la única conclusión posible es que sea correcto en su tesis sobre la autoría de Estados Unidos, pero que contenga numerosos errores factuales. Es decir, hay algunas cosas de las que dice Hersh que sabemos que no son así, que no puede haber sido así, ¿no? Entonces, leía el otro día un análisis de un periodista, bueno, de investigación estadounidense, Jeremy Scahill, que ha publicado varias investigaciones sobre el programa de ejecuciones extrajudiciales de Estados Unidos, etc. Dice Scahill que una de las posibilidades es que la fuente de Hersh
pues le haya hecho pasar algunas especulaciones como hechos. Es decir, él conoce una parte de la historia, dice, mi experiencia, decía Scahill, mi experiencia es que las fuentes de seguridad nacional muchas veces intentan colarte como hechos cosas que ellos, bueno, han tratado de llenar los huecos de la historia y te las están contando como si fueran así, dice, cuando realmente, bueno, pues simplemente hablan de oídas o están especulando, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser que la persona que le haya contado esto a Hersh conozca una parte de la historia y el resto se ha hecho una composición del lugar, se la ha contado a Hersh como fact, como hecho, pero no sea exactamente así. La segunda posibilidad es que la historia sea falsa, es decir, que sea una invención, bien por parte de Hersh o por parte de la fuente que le ha contado, o que sea directamente una intoxicación de un actor interesado, probablemente Rusia, ¿no? Que quiere echar las culpas sobre Estados Unidos, y entonces han encontrado una manera de contarle a Hersh pues una versión de la historia de manera que éste se la crea. A mí una de las cosas que más problemáticas me parecen del artículo de Hersh, bueno, se ha hablado mucho de que la carrera de Hersh ya no es lo que era, etcétera, de que fue un periodista muy brillante durante mucho tiempo, que sus primeras investigaciones siempre había evidencias y últimamente ya no, etcétera, tal. No me voy a enfocar tanto en eso porque al final, si lo que dice es cierto, no podemos pensar que incluso si se trata, como dicen algunos, de un periodista desprestigiado, que lo que diga sea necesariamente falso, porque eso en análisis de inteligencia es una falacia ad hominem, ¿no? El pensar que porque un actor no es confiable lo que está diciendo es necesariamente falso es un sesgo, es un error, ¿no? O sea que no me voy a centrar tanto en Hersh como lo que me parece más problemático. También se ha hablado de que, bueno, es una sola fuente anónima, etcétera, tal, tal, tal. A mí el problema me parece que, claro, esto Hersh lo publica en su blog. No tiene por qué ser un problema, pero el tema es que, claro, no existe un equipo editorial trabajando en la noticia. Por mucho que se hable a veces, ¿no? De los medios manipulan, los medios tal, pero bueno, en mi experiencia, la mayoría de los medios de comunicación tienen una vocación de servicio público y intentan contar las cosas como mínimo, como creen que es como ellos creen que son, ¿no? Aunque a alguna persona pues, le pueda parecer que, bueno, es que han exagerado mucho este aspecto o esto que están contando no es así, lo han entendido mal, etcétera, tal, tal. Entonces, no sé si os habéis fijado cuando hemos puesto todos los demás artículos, en la mayoría de los casos están firmados por varios periodistas y además hay un equipo editorial detrás, es decir, no es algo que se hayan sacado de la manga, es decir, y en cambio en el caso de Hersh es que no lo sabemos, porque no hay nadie más trabajando con él, es decir, Hersh se reúne con una supuesta fuente y lo publica. Nadie hace trabajo de verificación de determinados datos, nadie hace un trabajo de fact-checking, no hay nadie que le pueda decir, Seymour, creo que esto lo estás interpretando mal, ¿no? Como sí suele haber en equipos editoriales pues más grandes, ¿no? Entonces, ese es el aspecto que a mí me parece realmente pues, más sensible de la investigación de Seymour Hersh. Entonces, ya sabemos que algunas de las cosas no son correctas, pero bueno, no quiere decir que la tesis central lo sea, ¿no? Simplemente no lo sabemos. Como hemos visto, ninguna de sus afirmaciones está verificada de manera independiente y además no hay nadie más implicado en el proceso de validación editorial, ¿no? Entonces, claro, cuando hay mucha gente diciendo, mira, es que está esta evidencia, bueno, pues a mí no me parece una evidencia, ¿sabes? Me parece, bueno, interesante, pero no lo puedo considerar prueba de lo que ha sucedido porque realmente no está validado por nadie más, ¿no? Entonces, bueno, está bien, está interesante, está bien que esté allí. Sabemos que hay una serie de datos que se han lanzado con los que podemos trabajar. Pero evidencia, pues sé que en algunos círculos esta idea no es muy popular, pero a mí no me lo parece. Mi tercera conclusión es que la publicación del artículo del New York Times, incluso tal vez los del Washington Post y el Wall Street Journal, son una reacción directa al artículo de Hersh. Es decir, de repente tenemos un artículo que empieza a ganar tracción acusando al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos se encuentra con esa narrativa
ganando popularidad. ¿Y qué hace? Bueno, pues si realmente el gobierno de Estados Unidos está detrás de la operación, lanza una filtración interesada a determinados periodistas, les dice, mira, la información que tenemos es esta otra. Si realmente el gobierno de Estados Unidos no está detrás y se le está acusando, también tiene un interés manifiesto en desmentir eso cuanto antes y entonces rápidamente publica la información que sí tiene, que es la de, bueno, grupo pro-ucraniano, etcétera, etcétera, etcétera. Lo suficientemente ambiguo como para que no dañe necesariamente las relaciones entre Washington y Kiev, pero sí diciendo, vale, nosotros no hemos ido, nos están acusando, pero no tenemos nada que ver con esto, ¿no? Pero vamos, a mí me parece clarísimo que hay una relación directa entre el artículo de Hersh y su repercusión y que poco después salga esta información. Que quizá, tanto en un caso como en el otro, Estados Unidos no habría optado por publicar esta información si no hubiera salido anteriormente el artículo de Hersh y se hubieran visto obligados de alguna manera a tomar cartas en el asunto, ¿no? Yo creo que podemos dar por confirmada la existencia del barco Andrómeda. Su investigación por parte de la policía alemana. Es que después de estos 6 artículos yo me he centrado en lo que se publicó entre los días, bueno, aparte del artículo de Hersh en febrero, lo que se publicó en los días entre el 7 y el 9 de marzo, pero después toda la investigación de la Andrómeda ha sido pues prácticamente verificada por toda la prensa alemana, por el diario Die Welt, por la televisión pública alemana ZDF, por otro canal público alemán, etcétera. O sea que en Alemania al menos se da como completamente por hecho que efectivamente ha existido una investigación sobre este barco. Entonces, partiendo del hecho de que, bueno, este barco lo podemos dar como su existencia al menos y el hecho de que haya sido investigado por las personas al cargo de las pesquisas, dentro de eso hay algunos elementos llamativos, ¿no? Uno es el hecho de que hayan aparecido numerosas pistas dentro del barco. Pues la tarjeta de visita que hemos visto antes, que se haya alquilado una empresa propiedad de ucranianos, que no se limpiaran los explosivos. Entonces, esto nos deja 2 posibilidades. Una es que los perpetradores realmente sean muy amateurs, es decir, que no fuera un equipo profesional, lo cual encajaría con la tesis del grupo pro-ucraniano privado, etcétera, al menos con la parte de grupo privado, no necesariamente ucraniano, porque incluso si los buceadores hubieran sido personas muy formadas en lo que es la colocación de explosivos, etcétera, no necesariamente ocurre lo mismo con el resto del equipo, la parte logística, ¿no? El hecho de que hayan dejado los explosivos sin limpiar, etcétera, ¿no? La otra posibilidad es que sean pistas dejadas a propósito para que los investigadores las encontraran. Quiero decir, estas trazas eran tan evidentes que, claro, los investigadores se han planteado, nos están llevando hacia un sitio que no es donde queremos, quiero decir, nos están apuntando en una dirección concreta. Como hemos visto, lo que ha dicho el ministro de Defensa alemán, Pistorius, etcétera, es una de las hipótesis que han manejado los investigadores. Sí, que se trate de una pista falsa dejada a propósito para, bueno, pues para conducir la investigación hacia Ucrania, cuando realmente Ucrania quizá no tiene nada que ver, ¿no? Hay un problema logístico. Si se usaron 1000 libras de explosivos, como afirma una de las fuentes, se cree que el Andrómeda no habría podido transportarlo todo, porque es un barco, bueno, si buscáis las imágenes del Andrómeda, realmente es un yate muy chiquitito. Entonces, bueno, algunos expertos han apuntado que no habría manera de colocar 500 kilos de explosivos aproximadamente, más el equipo de buceo especializado que se necesita para bajar a tanta profundidad, más 6 personas, es improbable que hubiera podido transportarse en un navío tan chiquitito, ¿no? Entonces, se abre la posibilidad de que participase otro barco más grande como operación, ¿no? Como parte de la operación. Y nos queda, por último, pues eso, la hipótesis de que haya sido efectivamente una operación de bandera falsa. Esto es lo que podemos concluir a partir de lo que han publicado las fuentes periodísticas, ¿no? Lo que nosotros desde nuestra casa, haciendo nuestro trabajo de verificación, de búsqueda de otras informaciones, planteándonos
cuál es la fuente original de la información, de dónde viene, etcétera, un poco lo que podemos concluir. Como digo, sin otras herramientas más específicas, pues no hay mucho más que podamos arañar, pero sí al menos podemos ir haciéndonos una composición de lugar sobre qué es verdad, qué no, y dentro de las múltiples teorías que siempre ocurren ante este tipo de situaciones, pues bueno, ver cuáles pueden ser plausibles, cuáles no tienen sentido, etcétera. Entonces, nada, por último, daros las gracias por vuestro interés y asistencia. Si necesitáis contactarme, podéis buscarme en Twitter o podéis tratar de localizarme a través de Elysia Institute. Y bueno, abrimos el turno de preguntas, que creo que hay bastantes, algunas muy interesantes. En efecto, sugiero a los asistentes que se queden porque vienen preguntas muy interesantes por parte de la audiencia y de los alumnos. Empiezo rápidamente por una que me parece además muy pedagógica, de Pedro, alumno del máster de analista internacional y geopolítico, que es: cuando te llegó la primera notificación del sabotaje al Nord Stream, ¿qué hiciste en el minuto cero? ¿Qué pasos diste? ¿Cómo iniciaste tu investigación, tu análisis para tratar de que los alumnos visualicen qué hace un profesional? Bueno, en ese momento yo me puse el sombrero de periodista, ¿no? Porque aunque ya no escribo a diario, pero sí que sigo la actualidad y los temas que me interesan. Yo soy colaborador regular del diario El Confidencial. Entonces, si tengo algo que aportar, pues intento obviamente pues publicar, ¿no? Así que lo primero que hice fue tratar de reunir toda la información posible. Abrí Twitter, empecé a seguir un poco, puse por supuesto el hashtag, ¿no?, de stream, etcétera, tal, y intenté cribar qué se estaba publicando. Bueno, ya con un poco de experiencia uno va viendo en Twitter, ve qué opiniones merece la pena considerar, qué es ruido, etcétera. Empecé a consultar publicaciones de información internacional una detrás de otra, agencias, para ver pues un poco lo que estaba pasando. De todas maneras, uno ya tiene la suficiente experiencia como para saber que normalmente en un evento de tal magnitud la información interesante no sale en los primeros 10, 15, 20 minutos. O sea, tarda un poco, ¿no? Hice este primer cribado y luego ya me relajé, me fui a otra cosa y traté bueno, pues eso, de ver qué podía encontrar que fuera realmente relevante, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que, quiero decir, a no ser que haya, por ejemplo, cuando hay un atentado, que poco después tienes un comunicado de una organización reivindicándolo, entonces uno puede tratar de determinar, ¿es creíble este comunicado o se está tratando de atribuir una acción realizada por otros, etcétera, total? En este caso parecía improbable. De hecho, si recordáis, en las primeras horas ni siquiera estaba claro que fuese un sabotaje, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, tratar de buscar fuentes autorizadas, fuentes sólidas que pudieran aportar información pues interesante, ¿no? A veces son periodistas que siguen temas de seguridad de los países afectados, etcétera. Si te digo la verdad, estoy un poco improvisando la respuesta, o sea, porque no tengo el recuerdo específico de haberlo hecho, pero es lo que hago siempre, o sea que supongo que fue exactamente lo que hice en ese momento, porque no tengo recuerdo de haber hecho nada, y esto además es lo que hago en todo este tipo de situaciones. Pero ahora mismo no te puedo dar ningún ejemplo específico de me llamó la atención lo que publicó determinado medio, etcétera, porque la verdad es que no lo recuerdo, porque claro, en las siguientes horas leí tantas cosas que es muy difícil de reconstruir, ¿no? Y los días siguientes, las semanas siguientes, por ejemplo, más allá de Twitter, más allá de los medios principales que consideras más fiables, ya sean más de digamos, una línea editorial u otra. Por ejemplo, ¿entraste en contacto con otros colegas de profesión para intercambiar Sí, impresiones? sí. Y también ¿Hablaste, por ejemplo, con, no sé, profesionales de la seguridad, de la defensa, de la inteligencia para que pudieran darte también su feedback? Sí, y hice una cosa que, sí, hablé por supuesto con toda la gente de la prensa que sigue el tema de la guerra de Ucrania, compartimos información, porque a veces, oye, ¿has visto este artículo en, por ejemplo, Al Jazeera, que menciona este dato, etcétera, ¿no? Y también hablé con un par de personas,
bueno, que han estado relacionadas con el aparato de seguridad en España a nivel gubernamental, ¿no? Que es gente que suele estar bastante bien informada de determinadas cosas. En realidad en aquel momento nadie sabía nada. Todo era hipótesis, pero claro, obviamente cuando hablamos de hipótesis y opiniones, pues algunas opiniones están mejor informadas y son más sólidas que otras, ¿no? Entonces a veces también hay que intentar pues un poco preguntarle a quien pueda tener algún tipo de clave, aunque sea interpretativa, sobre determinadas cosas. Y también hice una cosa que me pareció súper interesante, que fue seguir cómo lo seguían los medios rusos, ¿no? O sea, le presté mucha atención a los medios rusos, en plan cómo estaban planteando esta situación, que en un primer momento tampoco hubo una orientación clara. Es decir, los medios rusos, al menos los que están en otros idiomas, son medios muy controlados, son medios muy verticales. Entonces, en los temas que son de interés directo para el Kremlin, muchas veces ignoran o son muy cautos con una información hasta que les llega una directiva sobre cómo tienen que enfocar ese tema, ¿no? Y ahí sí, a los 36 horas tal, ya llegó la reacción por parte del gobierno ruso acusando a Ucrania de terrorismo, a la OTAN, etcétera, etcétera, y entonces ya sí hubo una explosión de artículos enfocados en ese sentido, ¿no? Creo que con eso he respondido un poco Sí, a la pregunta. perfecto. En base a tu experiencia de décadas analizando información en materia de seguridad internacional y geopolítica, ¿en qué proporción se utilizan fuentes abiertas o fuentes humanas en la actualidad? A ver, en general siempre se han utilizado muchísimo las fuentes abiertas. A ver, claro, es que fuentes humanas pueden ser fuentes abiertas o pueden ser también fuentes clandestinas, ¿no? Fuentes abiertas siempre ha sido el 90% del trabajo de inteligencia, ¿no? Porque al final es que hay mucha información allí fuera que puedes conseguir de manera muy sencilla, pues informes de cámaras de comercio, información de prensa, etcétera, tal. Y de hecho, lo lógico es reservar a las fuentes clandestinas o sea, los recursos limitados que uno tiene para información que no puedes obtener de otro modo, ¿no? O sea, si tú tienes un activo infiltrado en determinada organización o gobierno, pues lo lógico es que intentar que no se exponga más que lo mínimo imprescindible, ¿no? Y le reservas para cuestiones de máxima prioridad, porque vamos, si lo que necesitas es información sobre, lo que sea, adquisición de determinados productos, pues probablemente puedes acudir a registros aduaneros, puedes acudir a otro tipo de cosas, ¿no? Informaciones periodísticas del sector, especializado, etc. Entonces, en general, yo creo que un 90%, porque al final muchas veces la imagen que tenemos del trabajo de inteligencia está muy distorsionada, ¿no? Por las películas de espías, porque parece, claro, al final es lo que siempre es más cool, ¿no? El trabajo clandestino, los encuentros siguiendo normas de seguridad, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista humano, ¿no? El traidor, la persona que acepta traicionar a su país, etcétera, cómo manejas eso. Pero la realidad muchas veces es mucho más prosaica y todo lo que se pueda obtener de manera... porque a veces eso, yo recuerdo el manual de fuentes abiertas de la OTAN, decía, hay un conflicto, necesitamos obtener determinada información y a lo mejor la persona que lo sabe es un profesor universitario de un departamento. Y entonces lo que hace el oficial de la OTAN que quiere tener esta información es llamar a ese profesor universitario, pedirle una reunión. A veces se paga, a veces no, pero no, ahí hablaríamos de fuentes abiertas, no estaríamos hablando ni de un trabajo ilegal, ni clandestino, ni nada, ¿no? Sería fuente humana, pero abierta. 80-20, 90-10 aprox, dependiendo de, ¿no? Dependiendo de También cada especulo, es circunstancia. que dar cifras no tiene mucho sentido porque me imagino que depende mucho de diferentes servicios y de tal. Y yo hablo, obviamente, todo como siempre, Sí, no, como lo no. que he leído, porque obviamente no he tenido nunca ningún La contacto, ¿no? pregunta era en tu caso Sí, sí, particular. En tu caso sí. particular como, En mi como caso, periodista y analista sí. internacional. Ajá, yo en mi trabajo, pues te diría que un 90% es fuentes abiertas, fuentes periodísticas realmente. Leo muchos informes, por ejemplo, que es donde se suele encontrar la información más interesante, ¿no? Porque te viene contextualizada y a veces si uno está siguiendo un tema
un tema sobre todo en el que no eres experto, pues puedes seguir quiero decir, puede haber mucho ruido, ¿no? Y te puedes quedar con un detalle que a ti te parece muy llamativo, pero el verdadero experto te dice, no, mira, es que esto lleva pasando 7 años, o sea, que se haya publicado ahora no significa que tal. En cambio, los informes suelen estar ya más contextualizados. A veces, en las notas al pie, mencionan a muchos otros expertos de los que tirar, etcétera. Entonces yo hago un esfuerzo por leer, además de prensa, leer informes especializados sobre los temas que me interesan, porque creo que Perfecto. es un buen ejercicio. Hay muchas diferencias, como comentabas en tu exposición, entre lo que publica un periodista en un blog, en Substack, Mujeres, o en Twitter, ¿no? Y en lo que publica un medio de comunicación profesional, y más cuando hay un equipo detrás que firma el artículo con su nombre, apellidos y reputación futura. Hemos visto que hay algunos artículos de medios que solo aportan información no verificada y tampoco mencionan fuentes concretas. Hay una de las preguntas de la audiencia que dice ¿hasta qué punto un periodista de un medio reputado puede hacer un artículo sin aportar ni una información verificada? ¿Cómo eso pasa a los filtros y código deontológico periodístico? Bueno, aquí no podemos generalizar, pero se supone, a ver, a los periodistas las fuentes anónimas nos gustan lo justo. Obviamente, todo lo que sean fuentes que puedas poner con nombre y apellidos, pues es mejor, ¿no? Pero a veces es verdad que no hay otra manera de explicarla. Tal. Lo que suele ocurrir, al menos en los medios serios, los medios de cierto peso y de ciertos recursos, es que como mínimo el periodista que está publicando esa información dice, mira, tengo esta fuente anónima. Como mínimo el director del medio tiene que saber quién es esa fuente, a no ser que sea algo como muy demasiado sensible y aún así, antes de publicarlo, tiene que haber algún tipo de verificación adicional. Es decir, si yo voy a publicar un artículo, a mi editor le voy a decir, oye, voy a citar a esta persona como fuente anónimo, pero mira, es este experto que no sé qué, no sé cuánto, o es esta persona que trabaja en este sector, tal, por lo menos que mi editor lo sepa. Y entonces, al final yo estoy publicando algo en el medio, pero el medio me respalda, ¿sabes? Y eso sí que ocurre bastante, porque muchas veces, muchas personas, sobre todo en el entorno tóxico en el que tenemos, que cualquier persona dice que te pueden atacar en redes, etcétera. Yo me estoy encontrando, por ejemplo, que mucha gente no quiere dar opiniones, no tiene ningún problema en dar su opinión, pero no quiere dar su nombre, ¿no? Entonces, como mínimo, lo que solemos hacer es informar a nuestros editores de la persona es este y este. En estos contextos geopolíticos donde hay actores estatales con tantísimo poder, ¿no? y que influyen, intentan y en ocasiones hasta lo consiguen en todos o prácticamente todos los medios de comunicación y más en el contexto actual en el que los medios pues, están en crisis en muchos casos y es más fácil influir sobre ellos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, una de las preguntas es, ¿hasta qué punto un periodista especializado en una materia tiene libertad para poner el foco en un autor, en el caso del sabotaje, o en otro? Y más cuando tiene tanta trascendencia, ¿no? Poner el foco en un titular de que es un actor no estatal pro-ucraniano o que pone el foco en Noruega o en Rusia o en Estados Unidos, si el hilo, digamos, discursivo, narrativo, va hacia ese lado y se dice en un momento clave, condiciona completamente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estas cosas el periodista o el editor o el equipo periodístico tiene libertad para decir, no, vamos por aquí porque la información que tenemos nos lleva hasta esta posible autoría? De nuevo, quiero decir, no hay una respuesta genérica para esto. Depende siempre de qué medio estemos hablando, etcétera. O sea, y en esto además no es necesariamente el que sea un medio grande e importante, es necesariamente una garantía de lo contrario, porque a veces, precisamente los medios grandes tienen un acceso al poder que no tienen otros medios. Entonces, si de repente encuentran algo que contraría lo que está haciendo su gobierno, por ejemplo, pues pueden ser reticentes a publicar esa información si eso va a dañar un contacto directo que tienen con, etcétera. Y esto sí que sucede mucho a todos los niveles. Por lo general, lo que podemos considerar es que si los medios sólidos, los medios prestigiosos lo publican, es que como mínimo una parte de lo que dicen es verdad.
en general, ¿no? Es como regla general. De nuevo, puede haber distorsiones por un montón de motivos. Es lo que enseñamos en la metodología, ¿no? De cuáles pueden ser esas distorsiones desde el periodista que lo firma hasta el medio de comunicación, que puede estar vinculado a un grupo político, puede estar vinculado a un grupo empresarial y está publicando determinada información porque eso puede dañar a una compañía rival de su gran grupo mediático, etcétera. O sea, todo eso puede ocurrir, ¿no? En mi experiencia, lo que más sucede es informaciones que no se publican por determinadas razones. Vamos a hacer un par de preguntas más sobre temas ya más de análisis, no tanto periodístico, sino más con tu sombrero de analista internacional y geopolítico. En base a las informaciones obtenidas, los actores estatales acusados del sabotaje o la sponsorización del ataque al Nord Stream, por lo que hemos visto en todas las fuentes periodísticas, son Rusia, por un lado, Estados Unidos, por el otro, Ucrania, Reino Unido o Noruega. A la hora de llevar a cabo análisis sobre la autoría de un determinado ataque o atentado, una de las técnicas y métodos que se utilizan más habitualmente es el análisis de actores que han sido más beneficiados de ese ataque potencial, ¿no? Esto es un análisis que se suele hacer en inteligencia para poder, por lo menos, dibujar el mapa de actores que pueden ser más o menos beneficiados y posteriormente hacer otra serie de comprobaciones que nos permitan pues ya concretar, ¿no? Cuál puede ser más plausible, probable o posible que haya podido ser partícipe o autor de ese ataque en concreto. No es concluyente, pero sí que es un análisis que se suele llevar a cabo y que se suele realizar. El análisis de quién es más beneficiado de este hecho que acaba de ocurrir. De los actores estatales que hemos comentado y analizado en esta sesión, en tu opinión, ¿cuáles crees que pueden ser o haber sido más beneficiados del sabotaje al Nord Stream? Bueno, una de las narrativas que se ha manejado es que obviamente a Estados Unidos le ha beneficiado mucho esto porque está vendiendo muchísimo gas natural licuado a Europa, reduce un posible acercamiento entre Estados Unidos y Europa, etcétera. Perdón, entre Rusia y Europa. A mí no me parece tan... Bueno, sí, quiero decir, esta narrativa es obvia, ese beneficio es obvio. Creo que el beneficio no es tanto, porque de hecho la exportación de gas... el tema es que hace unos años se anunció, por ejemplo, que Estados Unidos había conseguido la independencia energética con el fracking, etcétera. Y esto era correcto, pero es que luego llegó la pandemia. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Que de repente muchas empresas de fracking que cayó la demanda, entonces mucha de la inversión que se había hecho en infraestructura, bueno, pues no se pudieron cubrir costes, etcétera, tal, con lo cual ahora mismo la autosuficiencia energética de Estados Unidos ya no es tanto como solía ser hace 3 años, ¿no? Entonces, ahora mismo la capacidad de exportación de gas natural licuado de Estados Unidos a Europa no es tan grande como se cree, ¿no? Es decir, esta narrativa es correcta, es verdad que ha ganado dinero, pero tiene sus aspectos discutibles, ¿no? Pero bueno, está claro que obviamente en este proceso digamos, de confrontación, etcétera, tal, Estados Unidos es uno de los principales beneficiarios. Hay otra narrativa que dice que es obvio que Rusia no ha podido volar su propio gasoducto, que eso es una estupidez, etcétera, tal. Y ahí hay es una idea un poco más contraintuitiva de lo que podría parecer, porque hay que tener en cuenta que, bueno, Rusia lleva varias décadas creando un sistema de chantaje energético a Europa. O sea, Rusia ha utilizado el chantaje energético contra Moldavia, contra Georgia, contra Ucrania en la famosa crisis del gas en 2007, etcétera, tal. Y entonces, de hecho, una de las advertencias que solían hacer los analistas era cuidado con el Nord Stream 2, porque eso lo que va a aumentar es esa dependencia y esa capacidad de chantaje, ¿no? Entonces, cuando ocurre todo esto,
Alemania certifica la muerte inmediata del Nord Stream 2, es decir, esto no se va a poner en activo, etcétera, tal. Bueno, hay una hipótesis que dice que quizá a Rusia le podría haber interesado, o sea, como ya no tiene, el Nord Stream ya no sirve como arma energética, como arma de chantaje, pues ya no tiene tanto interés como podría tener en otro momento. Obviamente también esto es súper discutible, etcétera, pero bueno, es una narrativa que está sobre la mesa. No es tan obvio como, no es blanco y negro, ¿no? Como se suele decir. Y obviamente a un país al que le beneficia es a Ucrania, ¿no? El Nord Stream 2 implicaba que Ucrania dejase de percibir pues, impuestos por el tránsito de gas a través de su territorio, etcétera, a la vez que obviamente los ingresos energéticos ayudan a las arcas rusas, con lo cual el Estado ruso es más fuerte, etcétera, etcétera. O sea, Ucrania obviamente es uno de los países que más beneficiado sale por esto, ¿no? Y así a priori, no sé, se ha hablado de Noruega también. Noruega también se ha convertido ha aumentado muchísimo sus exportaciones de hidrocarburos a Europa, etcétera. Y no creo que haya nadie más a quien esta situación le beneficie per se, ¿no? Salvo que, bueno, dentro del gran esquema, digamos, el hecho de que ya esa dependencia energética de Europa hacia Rusia pues está en proceso de corrección. Ahora mismo Europa está buscando otras fuentes alternativas, incluso si se restablece en unos años el suministro de hidrocarburos desde Rusia, etcétera, probablemente la Unión Europea ya no va a caer en esta situación de máxima dependencia, sino que va a diversificar sus proveedores, etcétera. Y yo creo que esa situación es positiva para Europa, ¿no? Pero de momento, obviamente, ha sido traumático. Es decir, lo estamos viendo en temas de inflación, lo estamos viendo en temas de pérdida de competitividad, etcétera. Así que, en fin. Perfecto, Daniel. Pues has respondido varias preguntas de vez, por lo que tenemos que dejarlo ya aquí, que nos hemos pasado de hora. Esperamos que la masterclass de hoy ayude a entender mejor los métodos de análisis y verificación de información periodística con el objetivo de ser mejores analistas y así poder detectar mejor la desinformación, las operaciones de influencia a las que estamos sometidos de forma continua por actores estatales o incluso por empresas, en determinado contexto y temática. Como sabéis, vivimos en la era de la desinformación y en las que el dominio cognitivo es otro campo de batalla en el que las grandes potencias rivalizan para cambiar nuestras percepciones como ciudadanía, tanto ya seamos ciudadanos de ese país en concreto o de otros países, ¿no? Las habilidades de obtención de información a través de múltiples fuentes, así como la capacidad de análisis es fundamental para cualquiera, sobre todo para aquellos que trabajan a diario como Daniel, analizando información, ya sean periodistas, analistas internacionales, analistas de inteligencia, especialmente cuando tratan información política, geopolítica, económica y de seguridad internacional, porque es la que suele estar más influida por este tipo de desinformaciones. Daniel, en nombre del equipo de LISA y de toda la audiencia, muchísimas gracias de verdad por compartir este análisis estructurado del sabotaje del Nord Stream para concienciar el uso de este tipo de métodos de análisis y verificación antes de poder sacar conclusiones. Muchas gracias por el esfuerzo y la ponencia. Gracias a vosotros por la invitación y bueno, a todos por el interés y nada, espero que nos podamos ver todos en el máster. Perfecto. Aquellos que estéis interesados en el máster, lo dicho, última semana para inscribirse al máster de analista internacional y geopolítico. Hemos pasado el enlace. Cualquier consulta nos escribís por correo o por el chat. Con mucho gusto os asesoramos a nivel académico y profesional. Nos vemos el miércoles con una masterclass con Andrés Mourenza, conocido por Daniel Iriarte, sobre cómo analizar procesos electorales y cogiendo como caso de estudio el caso de Turquía. Y dicho esto, lo dejamos aquí. Que tengáis todos un buen día, cuidaos mucho y hasta pronto.